Warzone Paranormal. Saludos comunidad, sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a su canal, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de miedo, de terror, de pánico, de suspenso, una historia de brujas reales en el Estado de México, que amablemente nos han enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que en pleno siglo XXI, en época actual, se ha enterado de cosas que en su familia sucedían y que él, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a esta historia, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas historias terroríficas que amablemente ustedes nos hacen llegar. Y sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del día de hoy y recuerden que esto es Warzone Paranormal y esta es la historia. Sinceramente nunca me imaginé que a estas alturas del partido, a mis casi 50 años de edad, me fuese yo a enterar de cosas que sucedieron en el pasado, muy en el pasado con mi familia. Y esto la verdad me ha llenado de intriga. No sé, esto que me enteré apenas en estos días me ha llenado de miedo, de terror, de pánico, de suspenso, pero a la vez me ha llenado de tristeza, porque resulta que todo esto que te voy a contar sucedió en los años 50, 60, 70, a lo mucho 80, pero esto realmente fue algo impactante, porque a mí me dejó realmente sorprendido. Te voy a ser honesto que a mí me dejó lleno de dudas, pensando en si será cierto o no. Pero resulta que platicando con un familiar actualmente y platicando acerca de la familia, ya que prácticamente toda mi familia es de allá en una comunidad del municipio de Huipoxtla, Estado de México. Datos, nombres y ubicaciones exactas los voy a omitir por respeto, más que nada a la familia. Y yo estoy viviendo, radicando en lo que es la Ciudad de México. Yo no nací allá en aquella comunidad, pero la mayoría de mis hermanos, o más bien dicho mis hermanos mayores, mis padres son de allá, de esa comunidad. Y de lo que me enteré fue de que dentro del árbol genealógico en mi familia paterna, me he enterado que algunos de mis familiares han sido brujas, de esos que son malos y hacen trabajos oscuros. Realmente yo no puedo decir si sí o no, no puedo asegurar nada, ya que solamente es de lo que yo me he enterado. Pero vuelvo a lo mismo, es algo que me ha llenado de un gran dolor o tristeza, ya que platicando con mi familiar me comenta que desde la abuelita, que era de esas brujas oscuras, de las que se quitaban los pies y volaban en formas de bolas de fuego, y todas las noches hacía ese tipo de ritual y emprendía su partida hacia los cerros aledaños de ahí de la comunidad. Cabe mencionar que en esos tiempos había muchas pérdidas de bebés
se escuchaba mucho eso de las brujas, de los nahuales, que bajaban a lo que era el pueblo y se llevaban a los niños, a los bebés recién nacidos que aún no estaban bautizados. Llegaban a encontrarlos días después, todos llenos de moretones, sin la punta de la lengua y sin una gota de sangre. Estos seres oscuros tenían la maldad de quitarles la vida a esos bebés inocentes. Y siempre eso fue mal visto por mi familia. Nosotros siempre decíamos que qué horror, que por qué podían existir ese tipo de seres malignos que hacían ese tipo de atrocidades, ese tipo de cosas malas. Te comento que todavía aún cuando mi madre vivía, ella nos cuidó bastante. Siempre nos cuidó y tal vez y por eso ella prefirió que sus hijos más chicos naciéramos aquí en lo que es la Ciudad de México. Y vuelvo a repetir, aquí los más chicos de mis hermanos, que somos 7, nacimos aquí en la Ciudad de México y aquí nos criamos. Pero ciertamente sí recuerdo que seguido, cuando vivió mi padre, aún nosotros íbamos a visitar a la familia, allá a la comunidad, al pueblo, y convivíamos con ellos. Y de hecho nosotros, los hijos más chicos, crecimos con ese amor, con ese cariño hacia los abuelos, los tíos, las tías, los primos, toda la familia, y siempre brindándoles el respeto que merecían todos y cada uno de ellos, por el simple hecho de que mis padres nos inculcaron ese respeto para la familia. Pero realmente esto que me enteré sí me dejó muy impresionado, ya que, pues vuelvo a repetirlo, yo no sabía que la abuelita era un ser de oscuridad, un ser maligno, de esos que hacen daño. Sí recuerdo de varios sucesos que vivimos en la familia, incluso en la propia familia. Llegamos a, que yo tengo uso de razón, llegamos a vivir pérdidas humanas de bebés, no sé si eran primitos o sobrinos, no te puedo asegurar qué eran, pero dentro de lo que era mi familia, sí llegó a haber pérdidas de esa índole, que ya después nos enterábamos que se los habían ganado las brujas, o que había entre familia, sufrían pérdidas de maíz, de frijol, de cebada, de lo que ellos cosechaban. Y después nos enterábamos de que habían sido sustraídos esos productos por parte de animales terroríficos, que después se enteraban que habían sido nahuales, esos brujos, esos seres de oscuridad también, que tienen la facilidad y la facultad de convertirse en animales, ya sea en perros, en burros, en guajolotes, en distintos y diversos animales, y todo por hacer la maldad, ir a las casas de los vecinos, de la propia familia, a robar cosas de valor que ellos anhelan. Nunca pensábamos que fuera a tratarse de alguien de la propia familia. Siempre mi madre, mi padre nos inculcó la idea de que igual esos seres eran personas, brujos que ya habían entregado su alma al maligno, y que por ese hecho ellos tenían la facilidad y la facultad de convertirse en animales por ser brujos oscuros, pero que esas personas venían de pueblos aledaños a la comunidad que yo estoy mencionando, a la tierra de mis padres. Siempre nosotros llegamos a pensar que ciertamente eran gente extraña a la gente del pueblo. Es más, nunca nos imaginamos que estos seres terroríficos fueran de la propia familia. Y hoy que me he enterado que esos seres malignos de oscuridad, esos seres terribles,
que hacían tanto daño, que robaban, que sustraían cosas de la propia familia y de esos seres llamados brujas que se llevaban a los bebés y que les hacían mucho daño, desviviéndolos de manera atroz, de manera terrorífica, horrible, fueran también de la propia familia. Realmente me gustaría decir nombres, datos y señas, pero algunos de esos familiares ya no están en vida y pues solamente quedan sus descendencias, se podría decir. Y la verdad, yo no soy nadie para decir con certeza o asegurar quién sí era y quién no era brujo o bruja, oscuros, malignos, esos seres de miedo. Que este familiar que me comentó de esas aberraciones, me comentaba que ciertamente eran brujas horribles, que si alguna nuera no les caía bien, simple y sencillamente le hacían trabajos de brujería, maleficios, hechizos, para que a estas nueras no les fuera nada bien o hasta perdieran la vida. Y si llegaban a tener bebés, enseguida no duraban mucho y cuando andaban convertidas en estos seres horribles de oscuridad, iban de inmediato convertidas en bolas de fuego a llevarse a esos bebés. Todo eso fue muy mencionado, muy nombrado en aquellos años. Bien recuerdo, yo nací en el año de 1975 y desde que yo tengo uso de razón, que es como los 7, 8 años de edad, me acuerdo que todavía se escuchaba mucho esos terribles avistamientos de esos seres en los cerros cercanos de ahí de la comunidad. En las presas se veían esos nahuales, esos perros negros con ojos rojos o burros deformes u otro tipo de animales. De hecho, había un callejón que iba hacia la colonia de mi familia, en donde en ese callejón, cuando pasabas a cualquier hora del día, sentías las presencias, sentías algo horrible, una tensión de miedo, porque podías ver a esos terribles seres que yacían trepados en los árboles en forma de guajolotes, de lechuzas, o veías los ojos rojos de los animales que ya estaban acechando a las personas que pasaban por ese callejón, en donde en las paredes laterales había incrustados huesos, restos humanos. Eso fue terrorífico y siempre crecimos con ese miedo de cruzar por ese callejón y mirar a los cerros. En el día era muy lindo, muy bonito, era un panorama espléndido, un panorama espectacular que daba gusto estar en la comunidad, ahí visitando a la familia. Pero de noche la oscuridad se apoderaba y empezabas a ver las bolas de fuego. Yo recuerdo que mi madre siempre nos cuidó y nos protegía de que nos fueran a llevar esos terribles seres. Mi madre siempre nos protegió hasta donde más pudo y ciertamente llegamos a ver varias veces esas bolas de fuego, a esas brujas. Las escuchábamos que ya andaban ahí al acecho de los niños que andábamos ahí jugando. Pero mis padres nunca nos dejaron solos y siempre nos protegieron. Pero siempre crecimos con esa idea de que eran gente de otros lugares. Pero hoy que me entero que esos terribles seres de oscuridad eran pertenecientes a una secta diabólica, a una secta terrorífica, de una manada, se podría decir, de brujos y brujas de ahí mismo de la comunidad, eso me llena más de miedo, de terror, de pánico y de dudas, de preguntarme por qué hacían eso o cómo tenían esa facilidad para convertirse en esos terribles seres. Esto es algo que tal vez nunca lo voy a investigar y nunca me voy a enterar de más,
pero sí me quedo con esa angustia de eso que me enteré. Venían siendo secretos de familia que íbamos arrastrando por bastantes etapas de la familia. Y como yo lo deduje, son secretos que hoy son a voz abierta, que la mayoría de familia actual nos estamos enterando de esos terribles sucesos. La verdad es algo que me inquietó mucho y me llenó mucho de miedo, pero igual comprendo que si esos familiares hacían pactos con el maligno para poder transformarse, convertirse en esos seres oscuros como brujos, brujas, nahuales, ellos tendrán sus razones. Yo no soy nadie para juzgar ni criticar, pero es lamentable que en la propia familia hubo pérdidas humanas de bebés y actos vandálicos que los nahuales le hacían a los miembros de la propia familia. Y esos bebés que las brujas se llegaron a llevar de la propia familia, eso igual es imperdonable, inconcebible. Pero no sabemos justamente qué familiar era el que cometía esas aberraciones, esos actos malvados. Y parece que nunca lo sabremos. La verdad, créanme o no, estos son secretos de mi familia. Es algo que me dejó traumado y que no pienso seguir indagando más. Muchas gracias.